Hola, es un gusto saludar a todos nuestros compañeros y a la profesora Miriam. Espero tengan un buen día lleno de buenas energías. El presente video corresponde al análisis estructural del razonamiento. Recordemos que nos estamos basando en el libro de Semiosis y Pensamiento Humano del profesor Raymond Duval, en el capítulo 5 correspondiente al razonamiento. Este video será la primera parte de este análisis. Bien, un análisis estructural del razonamiento surge al preguntarnos, por ejemplo, por qué la argumentación y el razonamiento deductivo, que tienen grandes similitudes en el plano de la expresión lingüística, tienen efectos tan diferentes. Es decir, por qué la argumentación puede provocar solamente la convicción, mientras que el segundo, el razonamiento deductivo, tiene fuerza de prueba. O aún otra pregunta, ¿por qué el silogismo aristotélico y el razonamiento deductivo, que tienen grandes diferencias en el plano de expresión lingüística, son dos formas de razonamiento igualmente válidas? Es por esto que el análisis estructural consiste en la organización particular que presenta cada forma de razonamiento. Se distingue dos niveles de organización, la de un paso de razonamiento y la de un encadenamiento de pasos de razonamiento. Y pues iremos entendiendo en el transcurso de este video que la organización de un paso de razonamiento y la de un encadenamiento de paso de razonamiento no provienen del mismo nivel de organización y no son de la misma naturaleza. Bien, entonces cada una de las formas de razonamiento, silogismo aristotélico, razonamiento deductivo, razonamiento por el absurdo y argumentación, se identifican con una combinación de un tipo de organización particular interna al paso de razonamiento y de un tipo de encadenamientos de paso entre sí. Bueno, para ir entrando en esto, empezaremos hablando sobre los pasos de razonamiento. Vamos a ver que un paso de razonamiento, o vamos a ver que un paso de organización articula proposiciones en función de su estatus operativo. Este modifica el valor epistémico de la conclusión. Además, se va pues a identificar con criterios meramente funcionales, no con marcas lingüísticas superficiales. Vamos a ver cómo es una clasificación de los pasos de razonamiento. Acá es importante recordar dos aspectos de las proposiciones, es decir, dos factores de variación cognitiva en las proposiciones susceptible de modificar la organización interna de las proposiciones. El primero o la primera variación cognitiva se debe cuando las proposiciones son enunciadas dentro de un contexto teórico o un marco teórico. Entonces las proposiciones obtienen un estatus teórico, sea axioma, definición, teorema, que determina además su estatus operatorio, sea premisa, tercer enunciado o conclusión, ¿cierto? Si las proposiciones son enunciadas fuera de un marco teórico, pues estas no tendrán estatus teórico. Por esto, esta es la primera variación cognitiva, para dar una clasificación de los pasos de razonamiento. Por ende, se puede reconocer en las proposiciones la presencia o ausencia de estatus operatorio. Recordemos que este estatus operatorio neutraliza los valores epistémicos semánticos, como lo vimos en el análisis funcional. Además, este está determinado predeterminadamente, es decir, antes que al estar en un contexto teórico, claramente. La segunda variación cognitiva tiene que ver con el pasaje de las proposiciones dadas a otra proposición enunciada como su consecuencia. Esto puede efectuarse directamente o por medio de un tercer enunciado. Cuando se efectúa por medio de un tercer enunciado, este modo de efectuarse se puede ver de dos maneras. La primera consiste en que el pasaje de las premisas a la conclusión se efectúa únicamente con el aprovechamiento del contenido en las premisas, como lo es en la argumentación, como lo veremos ahora. Y el segundo consiste en que el pasaje de las premisas a la conclusión se efectúa utilizando una proposición distinta a las premisas. Estos son específicamente del razonamiento deductivo. También lo veremos ahora en un ejemplo. Entonces, por tanto, al combinar estos dos factores de variación, se distinguen cuatro organizaciones posibles de la expansión discursiva de una o varias proposiciones.
Esta es la tabla 1 que encontramos en el análisis estructural. Acá encontramos las 4 formas de razonamiento, entonces empecemos por analizar cada forma de razonamiento. Empecemos con el primer paso. Primero son las inferencias semánticas. Recordemos que la inferencia semántica, según el cuadro anterior o la tabla anterior, no tienen estatus operatorio, es decir, no están en un contexto teórico y tampoco funcionan con tercer enunciado. Las inferencias inherentes a la comprensión del discurso más cotidiano son el ejemplo trivial de este tipo de expansión. Se caracteriza por el pasaje directo de una proposición a otra. También la comprensión de los presupuestos de un enunciado, es decir, la parte del contenido semántico que no está explícitamente afirmada, pero se conservan en las transformaciones interrogativa o negativa del enunciado. Estos presupuestos se pueden considerar también como inferencias semánticas. Veamos un ejemplo para aterrizar esta idea. Tenemos el siguiente enunciado: él no come más bandeja paisa. Y tenemos el otro que nos dice: él comió bandeja paisa. Observamos que el enunciado 1, él no come más bandeja paisa, claramente está en forma negativa. Por esto, la afirmación del enunciado está en la transformación del enunciado 1. Pues él, el sujeto cualquiera, ya comió bandeja paisa. Por eso es que él no quiere comer más bandeja paisa. Quizás se sintió fatiga o llenura, o quizás simplemente no quiso más. Lo importante acá es entender que la afirmación está en la transformación del enunciado 1 y que el paso de razonamiento es directo. Bien, siguiendo con esta tabla encontramos el paso número 2 correspondiente al silogismo aristotélico. El silogismo aristotélico contiene estatus operatorio, es decir, que está dentro de un contexto teórico y no funciona con tercer enunciado. Ese no tiene tercer enunciado. Primeramente, en la deducción generalmente se agrupan los silogismos aristotélicos, como toda derivación de proposiciones nuevas a partir de un corpus teórico. Sin embargo, al considerarse ese tipo de clasificación de pasos de razonamiento, lleva a distinguir de un lado la deducción de los silogismos, como lo veremos, pues el funcionamiento del paso de razonamiento no es el mismo en los dos casos. Los silogismos tienen dos diferencias que lo distinguen de la deducción matemática. La primera es que el pasaje de las premisas a la conclusión se hace directamente, no utiliza un tercer enunciado. Y la segunda es que las premisas del silogismo no son independientes unas de las otras, pues deben tener un término en común para que sea posible un paso de razonamiento. En las dos premisas existe una relación de inclusión, de intersección o exclusión entre la extensión del término común y la extensión del otro término en posición de sujeto o atributo. De esto hablará con más detalle en el video siguiente, el análisis de las formas de razonamiento, en la parte 2 de este video estructural. Además, vemos que la conclusión en los silogismos resulta de la combinación de estas dos relaciones de extensión. Por eso los silogismos provienen de una lógica de términos, ojo con esto, y no de una lógica de las proposiciones, como si lo hace la deducción, como ocurre en la deducción. Veamos un ejemplo para aterrizar lo que acabamos de decir. Entonces, un ejemplo de silogismo aristotélico sería el siguiente: todos los metales son maleables. El oro es un metal, por lo tanto, el oro es maleable. La primera premisa, todos los metales son maleables, afirma que todos los objetos clasificados como metales tienen el atributo de ser maleables. La segunda premisa asegura que el oro es clasificado como metal, miembro del conjunto de los metales, ¿cierto? Eso significa. Entonces, ya se puede concluir que el oro debe ser maleable, ¿cierto? Pues hereda este atributo a partir de su clasificación como metal. Es decir, que la conclusión resulta de la combinación de las dos relaciones de extensión entre las dos premisas. Es por esto
que esta lógica de términos, silogismo aristotélico, está ligada a una estructura remática y no a una estructura funcional del contenido de las proposiciones, como si es en la deducción. Por tanto, los silogismos son más próximos a las inferencias semánticas que a los pasos de la deducción que se efectúan a través de un tercer enunciado. El silogismo se reduce a un solo paso de razonamiento, como lo acabamos de ver. Al ser este paso directo crea ciertamente algo de ambigüedad, por esto no se considera un razonamiento mediato como si es la deducción. Bien, proseguimos. El paso 3 son las inferencias discursivas. Las inferencias discursivas no tienen estatus operatorio, es decir, que no están dentro de un marco teórico, pero estas sí funcionan con tercer enunciado. Vamos a ver cómo es el funcionamiento de este tercer enunciado. Entonces, las inferencias discursivas utilizan un tercer enunciado que no pertenece a un cuerpo teórico. En este tipo de razonamiento, el tercer enunciado puede ser una declaración, una constatación ligada a un contexto en particular, entre otras. Estas inferencias se efectúan en el marco de la argumentación. Además, no dependen de la organización semántica del léxico de una lengua. El pasaje de una proposición a la conclusión, con la ayuda de un tercer enunciado, se efectúa a través de relaciones semánticas como instatación, subsunción y oposición. Veremos este ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Corresponde a una conversación entre Jessica y Hugo acerca de descender a Hoerderer. El ejemplo es tomado del Tratado de la Argumentación de Perelman, citado el texto del autor Sartre. Ejemplo, entonces leámoslo. Dice: Jessica: Hugo, hablas en contra de tu corazón. Te he visto mientras discutías con Hoerderer. ¿Él te ha convencido? Entonces Hugo responde: él no me ha convencido. Nadie me puede convencer de que se debe mentir a los camaradas. Pero si él me hubiera convencido, sería una razón de más para descenderlo, porque eso probaría que él convencería a otros. Entonces vemos que la secuencia 3A, 3B y 4 se presenta como un paso de razonamiento. El pasaje de 3A a 3B se justifica con 4, es decir que 4 tiene aquí el estatus de tercer enunciado. Entonces la pregunta es la siguiente, o mejor dicho, ¿cómo quedaría esto? Quedaría así: pero si él me hubiera convencido, entonces el tercer enunciado sería porque eso probaría que él convencería a otros. Entonces llegaría a la conclusión, sería una razón de más para descenderlo. Ese es el funcionamiento, y aquí lo que justifica el conectivo que está justificando esto es el conectivo por qué. ¿Listo? Entonces se pregunta: ¿cuál es el lazo entre la premisa 3A y el tercer enunciado 4? Entonces, el lazo entre la premisa 3A y el tercer enunciado 4 es en realidad otro paso de razonamiento, y vamos a ver cómo funciona. Pues el enunciado 4, que se presenta como una justificación, como lo vimos anteriormente, gracias al término por qué, también se presenta como una conclusión, y eso lo vemos en el término eso probaría que. Esto es lo que nos da la noción que también se presenta como una conclusión. Por esto, pasar del pasaje 3A a 4 es el enunciado 2, el que adquiere el estatus de tercer enunciado. Entonces quedaría de la siguiente manera: si él me hubiera convencido, vamos al tercer enunciado, nadie me puede convencer de que se debe mentir a los camaradas. Y llega a la conclusión, eso probaría, o sea la 4, que él convencería a otros. Y aquí vemos el funcionamiento de este tercer enunciado, que es un funcionamiento no algorítmico como lo veremos en la deducción, y es un poco más complejo porque está en el marco de la lengua natural. Vemos además que las inferencias discursivas pueden funcionar con tan solo una premisa, en este caso con 3A, ¿cierto? Como lo vimos. Aunque no es una regla. Sin embargo, esto constituye una diferencia importante con la deducción, pues la deducción está abierta a un número de variables de premisas, como lo vamos a ver. Por lo general son 2.
Esta diferencia se debe a la estructuración interna de los terceros enunciados, pues no es igual si se producen dentro de un contexto teórico que fuera de uno. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces entramos al cuarto paso, que es el paso de la deducción. La deducción está dentro de un contexto teórico, es decir, que tiene esto lo que se llama estatus operatorio y pues funciona con un tercer enunciado. Pero vamos a ver la particularidad de este tercer enunciado dentro de la deducción. En la deducción, los terceros enunciados son producidos y enunciados anteriormente en un marco teórico, bajo forma, por ejemplo, de definición o axioma. En este caso, los terceros enunciados presentan una organización interna específica, diferente a las inferencias discursivas, como lo vimos anteriormente. Los terceros enunciados teóricos comportan dos partes funcionalmente distintas. La primera es la proposición o proposiciones antecedentes. Estas se deben verificar, por tanto van a corresponder a una operación de verificación. La segunda es la proposición consecuente, es lo que se debe extraer, corresponde a una operación de extracción entonces. Por lo general, esta organización interna del enunciado se expresa a través del sí, entonces. El tercer enunciado entonces se debe leer como la articulación de dos partes. Vamos a ver cómo funciona esto. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, le damos el ejemplo en una circunferencia de centro O, esta circunferencia que tiene color como morado. Centro O, se marcan 3 puntos A, B y C cualquiera en su contorno. Se traza la circunferencia de diámetro BC, la circunferencia de una tonalidad verde que tiene diámetro BC, la cual vemos que intersecta al segmento AB en el punto I, ¿cierto? Entonces nos dice, sea D el punto medio de AB. Entonces lo que tenemos que probar es probar que la recta CI es paralela a la recta OD. Antes de resolver el problema, es necesario comprender entonces lo que significa la proposición o el enunciado objeto. La recta CI es paralela a OD. Es un asunto de ver algo obvio en la figura, como lo vemos, es algo obvio que son paralelas. Acá es importante diferenciar lo que es el valor epistémico y el valor lógico de una proposición. Recordemos que cuando las proposiciones están dentro de un marco teórico, específicamente en la deducción, el valor epistémico a tener en cuenta es el de necesario con el valor lógico de verdad, como lo vimos también en el análisis funcional. Bueno, vamos ahora sí a resolver lo que es el problema y vemos cómo funciona este paso de razonamiento con un tercer enunciado que maneja dos partes funcionalmente distintas, como lo vimos anteriormente. Ahora bien, en un paso de razonamiento deductivo, al estar la proposición en marco teórico, entonces adquieren estatus operatorio, ¿cierto? Como lo hemos visto. Por eso las proposiciones toman una de las siguientes 3 categorías: premisa, conclusión, tercer enunciado y tercer enunciado. Veamos cómo funcionan las operaciones de verificación y extracción en el tercer enunciado. Bueno, aquí tenemos lo que es la demostración o el recorrido para llegar a lo que es el enunciado objeto de lo que queremos, pues del problema planteado, a llegar a que las rectas CI y OD son paralelas. Aquí pues colocamos el dibujito para no devolvernos de la otra diapositiva, para ahorrarnos esa molestia. Entonces, primero que todo, vemos que, por ejemplo, solamente esto es un paso de razonamiento, esto y acá. Vemos que es un paso de razonamiento y vamos a ver que, por ejemplo, si nos dicen que toma el estatus operatorio le daba 3 categorías a estas proposiciones, aquí arriba lo que obtenemos son las proposiciones, son lo que tenemos las premisas. Este es mi tercer enunciado, que vamos a ver cómo proceden las operaciones de verificación y de extracción, y aquí llegamos a la conclusión. Entonces solamente nos vamos a guiar en esta especie de rectángulo para explicar este tema. Entonces vemos que I está sobre la circunferencia de diámetro BC, ¿cierto? Es ese punto de acá.
Sabemos bien que eso no lo dieron como hipótesis en la construcción del problema. Vemos también que el tercer enunciado nos dice lo siguiente: si un punto I está sobre una circunferencia de diámetro BC, entonces el triángulo IBC es rectángulo en I. Este es mi tercer enunciado. Todo lo que tenemos que verificar aquí, o lo que tenemos que constatar, es la operación de verificación y la operación de extracción, cómo funciona, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, la operación de verificación está en el antecedente, ¿cierto? Nos dice, si un punto I está sobre una circunferencia de diámetro BC, eso es lo que nos está dando la premisa. Mire que prácticamente estoy verificando lo mismo que me está diciendo en la premisa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la operación de extracción. El triángulo IBC es rectángulo en I, ¿cierto? Miremos bien este triángulo y acá, entonces esto es un teorema que nos dice si tenemos una circunferencia con diámetro BC, por ejemplo, entonces el triángulo formado con cualquier punto es un triángulo rectángulo, en este caso en I, ¿cierto? Entonces, como conclusión de este tercer enunciado, vemos que CI es perpendicular a B, ¿cierto? Por ser el triángulo rectángulo. Entonces extraemos que CI es perpendicular a B y aquí se obtiene la operación de extracción en este pedacito. Entonces vemos cómo funciona lo que es la premisa, el tercer enunciado con sus dos partes funcionalmente distintas y la operación y la conclusión. Disculpe. Entonces vemos que el funcionamiento de una deducción tiene un carácter algorítmico, ¿cierto? La deducción procede de una operación de extracción, algo que conocemos como modus ponens. Recordemos que el modus ponens o eliminación de la implicación es una de las reglas de inferencia en la lógica proposicional. Se puede resumir como si P implica Q y si P es verdad, entonces Q es verdad. El modus ponens se puede establecer formalmente como sigue, donde la regla es cuando yo encuentre P entonces Q y inmediatamente encuentro que P aparezca por sí mismo en una misma línea de pura lógica como verdad, Q puede ser escritamente válido en la línea subsiguiente. Notamos que la premisa de P y la implicación se disuelven, ¿cierto? Siendo su único rastro el símbolo Q, que se mantiene para su uso posterior, o sea, se mantiene Q, que es la conclusión. En esa esencia existe lo que es, en este modus ponens existe lo que es en esencia la operación de extracción, ¿cierto? Generalmente la utilización algorítmica de un tercer enunciado, como lo vimos, no es evidente ni espontáneo para los alumnos, pues ellos no se percatan de la utilización algorítmica de los teoremas, hacen una utilización no algorítmica, como lo hace el tercer enunciado en las inferencias discursivas, por ejemplo. Por tanto, es importante diferenciar el funcionamiento cognitivo, paso de razonamiento en cada una de sus formas. Esto es vital. ¿Listo? Entonces, seguimos. Aquí ya entramos a lo que son los dos tipos de encadenamiento de los pasos de razonamiento. Este es el segundo nivel de organización. Vamos a explicar cómo se forma este. Es importante mencionar que son necesarios varios pasos de razonamientos para llegar al enunciado objeto. La inferencia, por ejemplo, el silogismo aristotélico no utiliza solamente un paso de razonamiento, ¿no? Por eso es que vamos a ver que no está clasificado dentro de este encadenamiento de paso de razonamiento. Además, la organización de varios pasos en un solo razonamiento tiene como propósito la continuidad entre diferentes pasos. Por esto, el principio de una relación de continuidad entre varios pasos de razonamiento se basa en la existencia de una similitud entre las dos. Aquí se distinguen lo que ya habíamos visto en el capítulo 2, lo que es la similitud semiótica. Esta se da cuando hay repetición de los mismos significantes de un enunciado. Y también, es decir, que existen unidades significantes comunes. Y también la similitud semántica, la cual hace referencia común a los mismos objetos.
La selección de estos dos, de la similitud semiótica y la similitud semántica, proporciona la continuidad discursiva en un razonamiento. Se distinguen entonces los dos tipos de encadenamiento de pasos de razonamiento, el encadenamiento por reutilización y el encadenamiento por conexión extrínseca. El encadenamiento por reutilización vamos a ver que obedece a lo que es la deducción y el encadenamiento por conexión extrínseca a lo que es la argumentación. Entonces, continuamos con esto y vemos que el encadenamiento por reutilización de una proposición. Bueno, vemos que la continuidad entre dos pasos de deducción está asegurada cuando se retoma una misma proposición, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Pues la conclusión en el primer paso se retoma como premisa en el paso siguiente. Esta se retoma mediante la repetición literal de la proposición. En ocasiones se retoma la proposición a través de una simple mención. Volvamos al ejemplo de la demostración. Y ahora sí vinculemos todos los que son estas especies de rectángulo. Entonces vemos que esto es lo que es un paso de razonamiento, ¿cierto? Entonces vemos que por ejemplo, que es la conclusión de este paso, y que es la conclusión de este paso, pues ya cuando me pasa a este paso y acá, a este rectángulo, vemos que ya no adquieren el estatus operatorio de conclusión, sino que adquieren el de premisa, ¿cierto? Se cambian los papeles al retomarse, ya adquiere el de premisa, y hacemos lo mismo y vemos que por ejemplo tenemos estas dos premisas que nos dicen CI es perpendicular a B, ¿cierto? Esta recta y acá es perpendicular a esta y acá, y OD es perpendicular a esa misma, ¿cierto? OD es perpendicular a esa misma. Entonces, como estas ya son premisas, mi tercer enunciado dice: si dos rectas son perpendiculares a la misma recta, ojo, aquí está la operación de verificación, ¿cierto? Dos rectas son perpendiculares a la misma recta, ¿sí? CI y D son perpendiculares a B. Entonces son paralelas, y esta es la operación de extracción, ¿cierto? Entonces extraigo que son paralelas y entonces digo que la recta CI y OD son paralelas, y llego al enunciado objeto que quería, que era que CI y OD son rectas paralelas. Volvemos otra vez a la diapositiva del encadenamiento. ¿Y qué notamos aquí en esta demostración? Vemos que este tipo de encadenamiento presenta dos propiedades esenciales. La primera es que no es necesario ningún conectivo proposicional, pues no es pertinente recurrir a estos para este tipo de encadenamiento, ¿no? El empleo de los conectivos tan solo tiene un valor retórico en el razonamiento deductivo. La segunda es que el encadenamiento de pasos no implica ninguna continuidad temática entre las proposiciones, pues los objetos a los que se refiere la premisa del primer paso pueden ser diferentes a los objetos que se refiere la premisa del paso siguiente. Es decir, que este tipo de encadenamiento no respeta las leyes de coherencia, que sí respecta, por ejemplo, la redacción de un texto, como vimos en el capítulo 6 de la comprensión de textos, por ejemplo. Entonces seguimos. Por ende, al eliminar la necesidad de una coherencia global de anclaje temático, el encadenamiento por reutilización provoca un funcionamiento discursivo por sustitución importante. Esto es lo que diferencia el razonamiento deductivo de otras formas de razonamiento. Pues como presenciamos en el ejemplo anterior, el progreso del razonamiento deductivo se desarrolla sustituyendo la conclusión anterior por una nueva, ¿cierto? Hasta la obtención del enunciado objeto. Es decir, una vez efectuado un paso de razonamiento, solo se retiene la conclusión para lo que sigue, como lo vimos con el modus ponens, ¿cierto? Solo se retiene la conclusión para el paso que sigue. No hay necesidad de retener en la memoria el tercer enunciado ni las premisas de un paso para comprender la que siguen, ¿cierto? Siendo un funcionamiento discursivo por sustitución. Esto es lo que significa hacer un funcionamiento discursivo por sustitución. Disculpe. Vale, entonces vemos
Y seguimos al segundo encadenamiento de pasos y vemos que se titula el encadenamiento por conexión extrínseca. Aquí esto pues eso está dentro del marco de la argumentación, y las inferencias semánticas y las inferencias discursivas también están dentro de este marco. Articula la inferencia semántica y las inferencias discursivas, articula las proposiciones en función de sus relaciones de contenido y no en función de su estatus. En una discusión son producidas para apoyar una tesis o ir en su contra, y deben presentar una coherencia temática con la tesis discutida. Como vimos, estas están dentro del marco de la argumentación, ¿cierto? Entonces la organización global de la argumentación debe tener en cuenta la fuerza y la orientación de los argumentos en relación con el enunciado objeto. Es necesario que la fuerza respectiva de los argumentos entre sí y su orientación sean explícitamente señalados, y vamos a ver que esto se da a través de los conectivos, como no pasaba en el tipo de encadenamiento anterior. Cuando los pasos de razonamientos convergen, es decir, producen el mismo cambio de valor epistémico del enunciado objeto, pueden emplearse expresiones como a razón de más, o por lo tanto, o por el contrario. Cuando los pasos de razonamiento divergen, se utilizan conectivos como pero, sin embargo. Entonces, por tanto, en este tipo de encadenamiento el conectivo no establece solo el lazo entre dos premisas, ojo, sino que también marca la naturaleza del lazo establecido. Vamos a ver esto con el ejemplo que vimos anteriormente del texto de Perelman. Entonces vemos el ejemplo otra vez, pues vemos el ejemplo, y en este ejemplo nos dice que hay dos pasos de razonamiento, uno simple, ¿cierto? Uno simple, que es ir de 2 a 1, que es decir, dice Jessica: Hugo, hablas en contra de tu corazón, te he visto mientras discutías con Overderer, ¿él te ha convencido? Entonces sería el paso así: nadie me puede convencer de que se debe mentir a los camaradas, él no me ha convencido. Ese sería el primer paso, el simple. Y el otro, pues el paso que vimos, que es en el paso de razonamiento, que es una imbricación de dos pasos entre sí, ¿no? Que va de 3A a 2 y a 4, y después va de 3A a 4 y a 3B. Vimos los que vimos anteriormente. Vemos también que estos dos pasos convergen con el enunciado objeto, que es 3B, ¿cierto? Pues Hugo queda convencido de que es necesario descender a Overderer. Esta convergencia se marca en el texto a través de la expresión a razón de más, sería una razón de más para descenderlo. Entonces vemos, por ejemplo, que anteriormente vimos que la conclusión de esta imbricación de paso era el enunciado 3B, y en el caso simple quedaría así: nadie me puede convencer de que se debe mentir a los camaradas, él no me convenció. Sería una razón de más para descenderlo. Esta sería como la conexión de estos pasos de razonamiento para este caso de la argumentación. Así el funcionamiento de conexión extrínseca, por conexión extrínseca. Entonces, el encadenamiento por conexión extrínseca fija las relaciones de los argumentos entre sí. El progreso del razonamiento se hace por acumulación y no por sustitución, como lo vimos en el encadenamiento anterior. Las proposiciones se añaden una a la otra y entran en alguna suerte de resonancia entre sí y con el enunciado objeto. Además, este tipo de encadenamiento exige que se guarde memoria del conjunto de las proposiciones y que haya una aprehensión de las múltiples correspondencias del contenido que tienen las proposiciones entre sí. Pues recordemos que aquí la naturaleza y el lazo lo marca son los conectivos. Entonces es importante tener esto en cuenta. Por último, entonces recordemos lo importante de este video, como iniciamos diciendo que los dos niveles de organización no pertenecen al mismo nivel de organización y no son de la misma naturaleza. Recordemos que esto se debe a que un paso de razonamiento articula proposiciones en función de su estatus operatorio.
Es decir, como lo vimos, no obedece a criterios, a marca lingüística o criterios lingüísticos, sino a criterios meramente funcionales, como era si tenían tercer enunciado, si están dentro de un contexto teórico, todas estas cuestiones, ¿cierto? Por el otro lado, el encadenamiento de pasos de razonamiento lo que hace es articular bloques de proposiciones ya organizadas entre sí. Además, asegura la continuidad entre las conclusiones obtenidas en cada paso y la conclusión correspondiente al enunciado objeto. Esas son las diferencias que tienen esto, y importante distinguir dentro de los razonamientos, dentro del razonamiento y un análisis estructural, cómo es que funciona, distinguir este funcionamiento de estos dos niveles de organización. Entonces aquí queda el análisis estructural, primera parte. Pues gracias por su atención. Este es la bibliografía del autor, y muchas gracias. Espero pues que le haya servido para